Hermano, ¿sí se escucha? Sí. Muy bien. Bueno, pues para empezar, hermanos, pues quiero saludarles, decirle que a cada uno de ustedes que Dios les bendiga. Tanto en diferentes lugares de los estados de la República, donde nos acompañan, donde está cada misionero, cada hermano. Y pues a cada familia, quiero decirle a los que no nos conocen, porque pues no hemos andado en todos lugares, ¿verdad? Muchos no nos conocen. Mi nombre es Francisco López, mi esposa es María de Lourdes, mi hijo Aarón. Déjenme pongo una foto para los que no nos conocen. Hemos visitado algunos lugares, como con nuestro hermano Ubaldo en San Juan, Colorado, en Aguascalientes. En algunos lugares hemos ido, pero no a todos los lugares. Entonces, hermanos, pues somos nosotros. Estamos en el estado de Veracruz, en el mero puerto de Veracruz. Ya tenemos un año ahí, por la gracia de Dios, que Dios nos ha permitido llegar hasta este lugar. Desde el año 2014, Dios nos permitió salir de nuestra iglesia, Berea. Gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos que por su amor tan grande hacia las misiones, a la visión de conocer cada día más a Dios y servir a Dios, y que han sido siempre fieles en orar por nosotros, en apoyarnos. Pues aprovecho también para decirle gracias. Y cada uno de nuestros hermanos en los lugares que no nos conocen, pues ahí estamos nosotros. También quiero poner una foto de mis hijos, primeramente de mi hija Claudia, Gabriel, de mi nieta, que fue un verdadero milagro de Dios que ella pues naciera. Y hoy la tenemos bien contentos con nosotros, ya con 6 meses, gracias a Dios. Y lo menciono porque muchos de nuestros hermanos estuvieron orando día a día, nos mandaban mensajes por orar por ella, por mi hija Claudia. Y pues, hermanos, gracias, de veras. Es una bendición para nosotros, nuestra nieta. Y pues nuestra oración para ellos, para mi yerno, que es Gabriel, Claudia, mi hija, pues que cada día mi hija busque más de Dios, se acerque más a Dios. Gracias a Dios por su actitud de ella, que la veo yo que tiene ese interés de buscar a Dios, y pues que así ese interés de buscarle también sea en servir a Dios. Y pues los pongo en cada uno de sus corazones para que nos ayuden junto con nosotros a orar por ellos. Igualmente, pues tengo a mi hijo Sergio Emanuel, Elaine, su esposa, un bebé ya de 7 meses, gracias a Dios que Dios pues les ha permitido a ellos. Y pues ellos ahorita pues no les veo así mucho interés de buscar, pero yo confío en Dios, que ellos mi hijo desde niño pues se le estuvo enseñando de la palabra, y la oración siempre está pues día a día orando nosotros por él, que ellos busquen a Dios y que el día de mañana pues ellos puedan ser un testimonio para Dios en buscarle, conocerle. Y así mismo, hermanos, como les repito, pues estamos en el estado de Veracruz, en el puerto, con nuestro hermano Manuel, nuestra hermana Nora, haciendo equipo. Nosotros llegamos a finales de julio. Nuestro hermano Manuel, Nora, llegaron un mes, 2 meses después que nosotros, por ahí más o menos. Y pues, gracias a Dios por la vida de ellos. Han sido de grande bendición para nosotros. Nos han apoyado en todos los aspectos, podemos decir, emocionales, y en todo lo que ha sido un grande testimonio para nuestra vida, la vida de ellos como matrimonio. Y pues ahí están nuestros hermanos en casa, en una foto de ellos, y algunas personas que hemos podido hacer amistad con ellos. Gracias a Dios por la vida de estas personas. Y pues el regresar a Veracruz ahora, porque no estamos en Veracruz, estamos aquí en Ocotlán. El deseo de regresar a Veracruz, pues es el deseo de seguir compartiendo con ellos, tener esa amistad,
y más que nada, hacer discípulos, que es la comisión de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Hasta ahí. Entonces, hermanos, pues me presento con ustedes y pues sí quisiera hablar un poquito acerca de, pues, de algo que he estado leyendo, que habla acerca del Dios viviente, es un Dios de propósito global. Y pues, quiero ver Génesis capítulo 12, pero permítame un poquito orar, ¿sí? Señor, oramos en estos momentos. Te pedimos que tú me ayudes en este momento que quiero leer de tu palabra, quiero compartir, Señor. El propósito, Señor, no solamente es leer, no solamente es mencionar lo que yo quiero decir. Señor, mi oración es para que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Que tú nos muestres cada día más lo que tú deseas de nosotros y que nosotros cada día más nos podamos conformar a tu imagen, Señor. Ayúdanos. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, Señor. Y te pedimos, Señor, que pues cada día más, Señor, que nos ayudes, nos reenfoques cada día más y que podamos servirte de la manera que tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿sí se escucha? Porque no... Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Gracias. Muy bien. Quiero leer Génesis capítulo 12 y voy a leer desde el verso 1, verso 2 y verso 3. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí, pues podemos observar cuando Dios habla a la vida de Abraham. En el capítulo 10 y en el capítulo 11 de Génesis, para ver un poquito del contexto, nos habla acerca de, pues, la descendencia de los hijos de Noé, y el capítulo 11 nos habla de la Torre de Babel. Cómo esta descendencia de Noé se había propuesto edificar una torre en sus propios pensamientos, en sus propios planes, no contando el plan de Dios, no buscando a Dios, no queriendo conocer nada de Dios. Sabían que un día iban a ser esparcidos, pero no querían contar con Dios. Querían ser hombres de renombre, hombres de, ¿qué podemos decir?, importantes dentro de lo que ellos iban a hacer, pero no consideraban a Dios en sus vidas. Llega un momento en que pues Dios desciende, ve lo que lo que el hombre está haciendo y los esparce, confunde las lenguas. Y aquí se forman lo que son las 70 familias, de las cuales pienso yo que Abraham era una de ellas, ¿verdad? Y cuando Dios habla a Abraham, en el verso 1 del capítulo 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, pero esta palabra es muy importante porque se ve todo el control que Dios tiene dentro de todo ¿qué podemos decir?, enajenamiento de Dios, todo este enloquecimiento ¿qué podemos decir?, de que la gente no buscaba a Dios. Pensamos que de una manera todo estaba abandonado, pero no, Dios siempre está trabajando. Dios siempre está, ¿qué podemos decir?, trabajando en su obra, trabajando en su propósito. Y aquí cuando dice, pero Jehová había dicho a Abraham, es porque Dios siempre lleva la delantera. Y de esta manera podemos ver cómo Dios toma a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos y se lo trae a las tierras de Canaán, con el propósito de que fuera bendición para estas 70 familias. Y después, pues en el punto intermedio que vemos nosotros, pues a todos nosotros, los que hemos conocido del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham, podemos ver como un mandato que le da a Abraham, pero yo lo veo a manera de una promesa.
Y esta promesa tiene que ver con algo que Dios va a cumplir. No en lo que Abraham va a hacer, sino en lo que Dios va a hacer. A veces nos enfocamos mucho en lo que nosotros vamos a hacer, pero lo importante es ver, aprender a observar lo que Dios va a hacer. Lo voy a leer nuevamente. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego dice, y haré de ti una nación grande. O sea, ahí está hablando Dios donde dice, haré de ti. Y luego dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, esto es algo que depende de Dios. Dios lo va a hacer. O en cierta manera en lo historial, Dios lo hizo. Cuando dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa que Dios le dio a Abraham es una promesa que está compuesta de 3 partes. Como vemos, en el primer verso dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, se habla la primera parte de una tierra. La segunda parte dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios le dijo a Abraham que saliera de la casa de su padre, vete de la casa de tu padre y de tu parentela. Y a cambio de eso, Dios le iba a dar una descendencia a Abraham. Entonces estamos hablando de una posteridad. Aparte de tener una tierra, Dios le iba a dar una posteridad, una familia, una descendencia. Y después, cuando dice en el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos observar también dentro de la misma promesa otra parte que tiene que ver con una bendición a la vida de Abraham. Y esta bendición, creo yo, por lo que vamos a ver más adelante, que es el mismo Dios en la vida de Abraham. ¿Qué mejor bendición no podríamos tener más que la bendición de Dios en nuestras vidas? Me hace recordar un pasaje cuando dice Asaf, allá en el Salmo 73, no recuerdo el verso, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Verdad? Y fuera de ti, nada deseo. No hay mejor deseo que la vida de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios le está hablando a Abraham. Podemos observar también que esta promesa triple, compuesta de 3 partes, más adelante en el Nuevo Testamento, los escritores, los apóstoles pudieron ver que fue una promesa que tenía un cumplimiento triple. Un cumplimiento que se iba a cumplir en el tiempo historial, desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo del Señor Jesús. Una promesa, hermanos, que se está cumpliendo desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta el tiempo de nosotros que estamos viviendo, hasta el arrebatamiento, en cuanto al plan de hacer discípulos, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y una promesa que tiene una culminación final en el tiempo milenial hasta la eternidad. Entonces estamos viendo esta promesa que Dios le dio a Abraham, que tiene un triple cumplimiento. Y viendo un poquito acerca de esta promesa de la tierra, Dios sacó a Abraham en el punto historial. Sacó a Abraham, Dios le prometió a Abraham esta tierra, pero aunque él fue siempre extranjero, a lo mismo que Isaac, su hijo, Jacob, siempre fueron extranjeros, nunca vieron como propiedad de ellos esa tierra, nunca perdieron la esperanza. Dice el libro de los Hebreos que ellos los saludaron de lejos, siempre tuvieron esa esperanza de esa tierra. Y podemos ver, aunque ellos murieron, nunca fueron dueños. Me hace pensar en Abraham solamente aquel pedacito que compró, donde fueron sus sepulturas únicamente. Nunca fueron dueños de esa tierra, pero la promesa de Dios era para su descendencia de esa tierra. Podemos recordar un poquito allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando el pueblo de Israel estaba
estaba pasando por por aflicción del cautiverio donde estaban en Egipto. Voy a leer el capítulo 2, dice así: aconteció que después, es el 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Dios se acordó, Dios tenía esa promesa de la tierra, y usó, como dicen en Éxodo 3:6, cuando se manifestó a Moisés, para sacarlos de ahí y después llevarlos por el desierto y a través de Josué introducirlos a esa tierra. Después podemos recordar mucho tiempo después en la escritura, en la historia, cómo después del cautiverio de los 70 años, cómo otra vez Dios los vuelve a regresar a esa tierra. Entonces, en cuanto a la tierra, Dios siempre ha sido fiel a la vida de Abraham, la vida de su descendencia. Y en cuanto a la posteridad, a sus hijos, también habla de cuando Dios le dijo a Abraham que él iba a dar una descendencia. Dice nuevamente en el capítulo 12 de Génesis: y haré de ti una nación, una gran nación, y te bendeciré. Allá en Génesis 13:16, en Génesis 15:5 y en Génesis 22:17, solamente menciono las citas por causa de tiempo, es cuando Dios le habla a Abraham acerca de esa descendencia como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. De esa manera iba a ser la descendencia de Abraham. Y dice la Biblia que aunque Abraham ya era hombre grande, dice el libro de los Romanos, el capítulo 4, que estaba esperanza contra esperanza, aunque la matriz de Sara se debilitaba, él creyó. Cuando Dios le puso a contar las estrellas del cielo, él creyó y le fue contado, fue contado por justicia, porque él creyó. Y bueno, pues entonces en cuanto a esta descendencia, podemos ver que aunque Abraham no lo vio, porque Abraham vivió 175 años, dice la Biblia solamente en Isaac fue confirmada, él vio que nació Isaac, después Jacob, Esaú, el hermano de Jacob, tendría por lo menos unos 15 años estos jóvenes cuando Abraham murió, no los vio, no vio esa multitud, pero él lo creyó, murió creyéndolo. Y en Éxodo, en el capítulo 1, voy a leer el capítulo 1 del libro de Éxodo, dice, estos son los nombres, los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos también. ¿Cómo vemos ahí el cumplimiento de Dios? Aunque Faraón hacía lo que se pudiera por detener ese crecimiento, hermano, ese crecimiento dependía de Dios, porque era una promesa que Dios había dado a Abraham. Mucho tiempo después, en los tiempos de Salomón, cuando Salomón empezó a reinar, también podemos observar cuando Dios le dijo: pídeme lo que quieras, yo te doy. Él dijo, pidió sabiduría, porque decía que era un pueblo tan grande, numeroso, que no se podía contar. Entonces vemos ahí cómo Dios, con su poder, él cumplía, él hacía lo que Dios le había dicho a Abraham: haré de ti una nación grande. Cuando después del cautiverio, cuando regresa nuevamente a su tierra, recordamos que es un grupo contable con Zorobabel, ¿qué más podemos decir? Con Esdras, con Nehemías, pero Jeremías les menciona que se iban a multiplicar otra vez como las estrellas, o sea, nuevamente bastante. Y eso dependía
de Dios. Pero hermano, lo que sí quisiera enfocarme un poquito más es en la bendición. En la bendición, porque esto es algo que, vaya, llega hasta nuestras vidas como gentiles, como hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La bendición llegó a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice allá en Génesis capítulo 12, verso 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, esta bendición es una bendición que también dependía totalmente de Dios. Cuando Dios habló con Abraham, déjenme busco la cita, permítame. En Génesis 11, voy a leer Génesis 17, 7. Génesis 17, 7, dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Para ser tu Dios. Eso es lo importante de veras en la vida de Abraham y lo importante en cada uno de nuestras vidas. Que Dios, el Creador, el que hizo el universo, la tierra, la creación, es nuestro Dios. Dice ahí que para ser tu Dios. En la vida, vamos a ver un poquito Génesis 26, 24. Génesis 26, 24. 26, 24. Dice así, déjenme ver. 26, 24. Dice, hablando acerca de la vida de Isaac. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Cuando habló en la vida de Isaac, allá en el 28:13, déjenme ver. Bueno, es con Jacob, pero hablando, refiriéndose a Isaac. Dice 28:13, déjenme ver. Dice así, en Génesis, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, la cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. El Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Cuando en Éxodo, Dios le habló a Moisés, allá en el capítulo 3, en el verso 6, Dios le dijo así, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Algo que no puedo explicar muchas cosas, no las sé, pero algo que llega a mi corazón es que nunca vamos a poder ser de bendición si no dejamos que sea Dios el que totalmente invada nuestras vidas, el que reine completamente en nuestro corazón. Y de esa manera, Dios estaba en la vida de Abraham, en la vida de Isaac y en la vida de Jacob. Podemos ver allá en Levíticos el propósito de Dios. Vamos a ver Levíticos 26, 12. Levíticos 26, 12. Dice así, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Vemos ahí el propósito de Dios de ser que el pueblo de Israel sea su pueblo, pero no un pueblo porque Dios lo sacó, lo preparó, sino un pueblo que realmente Dios sea el Dios de este pueblo, al igual que cada uno de nosotros. Y así de esta manera podemos ver cómo podremos ser de bendición en donde quiera que andemos nosotros. Aunque, permítanme un poquito, aquí así. Dice, voy a leer el Éxodo 23, 19, 6. Más adelante, cómo Dios se manifiesta al pueblo a través de Moisés, es en el 19, Éxodo 19, pero cómo lo condiciona, una cláusula cuando dice, si oyeres hoy mi voz. En el 19,
Voy a ver 19:5. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, de Dios es toda la tierra. Pero dice que su especial tesoro era el pueblo de Israel. Pero algo que tenía que hacer el pueblo de Israel era escuchar la voz de Dios, para que Dios realmente fuera el Dios en sus corazones, en sus vidas. Lamentablemente, la invitación siempre estuvo de escuchar la voz de Dios. Sabemos que la bendición siempre viene a través de la obediencia, de escuchar a Dios, pero por naturaleza el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo allá en el primer libro de Samuel, capítulo 15, cuando Samuel habla con Saúl, le dice en el verso 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer mejor es que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escuchar la voz de Dios siempre. Escuchar. Quizá el tiempo no me va a alcanzar a todo lo que quiero compartir, pero el mensaje que sí quiero dejar en nuestras vidas, en nuestros corazones, que donde quiera que andemos, que seamos de bendición, siempre pongamos atención a la palabra de Dios, la obedezcamos, la vivamos, y que Dios siempre sea el Dios completamente de todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder ser de bendición a las personas que nos rodean, en todos los lugares donde cada uno como equipo, como iglesia, donde quiera que andamos. En el libro de Isaías, ya no lo voy a leer, y en el libro de Jeremías, ahí se habla, pero de una manera de exhortación al pueblo. No escuchó la voz de Dios. No podían ser bendición. Y la bendición que pudo llegar solamente hacia todas las naciones fue una bendición que llegó porque dependió totalmente de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Por eso llegó esa bendición a nuestras vidas. Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Él fue el que dio la vida por nosotros. La bendición está en la salvación que Él nos ha dado. Dice, solamente quiero mencionar un ejemplo en la vida del profeta Oseas, cuando Dios le habló a través de su familia para el pueblo de Israel manifestar juicio, y cómo en la vida de su primer hijo, que se llamaba Jezreel, quería decir que los iba a esparcir Dios por su rebeldía. También habla sobre la hija después que tuvo, que se llama Lo-ruhama, indigna de compasión. El pueblo no merecía compasión. También podemos observar en Lo-am, el tercer hijo, donde dice un pueblo ajeno que contrastaba totalmente a la promesa de la bendición de Dios. Pero algo que me gusta mucho en el libro de Oseas, capítulo 1, ese sí me gustaría que lo leyéramos, quien tenga una Biblia. Oseas capítulo 1, permítame, déjeme que lo encuentre, ahora sí, 1:10. Me gusta esta palabra que dice, estas dos palabras con que empieza el verso 10, cuando dice, con todo. Aún a pesar de un esparcimiento, indignos de compasión, pueblo ajeno, dice ahí, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Dice, y el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esta bendición llegó a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice allá en el libro de Pedro, primer carta de Pedro, en el capítulo 2, voy a leerlo, dice, capítulo 2, verso 10, dice así, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora a través de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación, esa bendición, tanto judíos, tanto gentiles, formamos un pueblo que es la iglesia de Dios. Y ahora somos para llevar bendición
a todas las naciones, a todas las lenguas, tribus, a todos los lugares donde Dios quiera enviarnos. No es fácil, a nosotros a veces decimos, voy acá, no voy allá, pero recuerden que depende de Dios, es Dios el que determina todo. En el libro de los Romanos, déjenme lo busco. Romanos 9:25. 9:25 dice así. 9:25 dice, vosotros también, perdón, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. De modo, hermanos, que todo esto que Dios le mencionó, esta promesa a Abraham, que después podemos ir como una profecía que se cumple en el tiempo histórico, todo esto dependió de Dios. Y Dios lo hizo. Y ahora, en el tiempo que vivemos como iglesia, pues hermanos, ahora somos hijos de Dios. Recibimos esa bendición a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no hablamos en cuanto al punto intermedio de la tierra, en cuanto a la posteridad, pero en cuanto a la bendición, hermanos, que sigamos siendo de bendición. Y al final, en Apocalipsis 7, ahí se habla de una gran multitud que va a estar adorando, que va a estar en frente del Cordero. Pues, hermanos, es algo que Dios lo va a hacer. Y gracias a Dios por la disponibilidad de cada uno de nosotros que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios quiere solamente disposición, Dios lo va a hacer lo demás. Pero hermanos, en algún momento nosotros no quisiéramos hacerlo. ¿Se acabó, hijo? Si en un momento nosotros no quisiéramos hacerlo, Dios lo va a hacer. Porque Él es Dios. Es su plan, es su propósito. Y la invitación es participar cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque el Señor Jesús es nuestro Salvador. Pero también, hermanos, que cada día más Él siga siendo nuestro Señor. Que podamos decir, sí, Señor, queremos participar. Y con esto me quedo. No, quizá, mujer, no fue mucho lo que pude explicar de lo que yo quería hacer, pero sí que mi intención es que nos quedamos con este mensaje en nuestro corazón. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Francisco. Ayer me comentaba que probablemente tenían un canto. Todavía quedan 4 minutos para que, si quieren cantar, pues tienen tiempo. ¿Cómo? Es que van a cantar, pero fue por la guitarra, yo creo. Bueno, pues no sé si el hermano Francisco alcanzó a escuchar, pero queremos que sepan que todos son bienvenidos. Quizá hay uno o dos que no recuerdo. Son bienvenidos todos. Aquí está el hermano Chong, de allá de Filadelfia. Está conectado. Probablemente el hermano Ubaldo, que es el que tiene el control del Zoom, quiera en un momento más tomar una foto del grupo, pero muchos no se ven, está el puro nombre. Entonces... Ya están aquí activando sus cámaras. Muy bien. Vamos a esperar a que activen sus cámaras. Sí, por favor, activen sus cámaras. Y mientras lo hacen, reitero que son bienvenidos. Nos da mucho gusto poder verles. Ojalá que mañana y pasado, cada día estamos aquí hasta el sábado. Tenemos una sorpresa para el día sábado y el día domingo. Entonces,
No les vamos a decir hasta que sea el momento. Muy bien, si podemos sonreír para la foto. Entonces voy a tomarla a la de 3. Voy a tomar 2, entonces, porque somos varios. 1, 2, 3. Ahí va el segundo. 1, 2, 3. Ahí está, muchas gracias. Bueno, pues dice que ya queda menos de un minuto. Entonces la dinámica es igual. Vamos a volver a entrar, ya sea con el link o con el número del ID o con el link que les dio Gabo. Volvemos a entrar entonces a la segunda sesión y posteriormente a las preguntas. Entonces, si alguien tiene preguntas para el hermano Francisco, la hermana Lourdes o para su servidor o mi esposa, pues prepárenlas, ¿verdad? Para contestarlas en un rato más. No, eso no lo hago. Mira la casita, Tere. Sí. Ay, se me va a quemar. Así de lejos se parece a Arely cuando estaba chiquito. ¿A poco? Aquí se oye. Muy bien, entonces empezamos de nuevo la próxima reunión.